Ave María Purísima, sin pecado concebida. Quiero ofrecerles con este video una reseña histórica, un resumen en síntesis, una síntesis resumida de la magna historia de 215 años de la historia del Uruguay, primero como gobierno del virreinato, luego como provincia y como república de distintos gobiernos que vamos a ver a continuación. Le pido perdón por mi voz afónica, mi timbre bajo. Se voy a hacer todo lo posible para modular bien y desarrollar pausadamente para que ustedes entiendan. No se centren tanto en mi voz, sino en el contenido que le voy a ofrecer a través de este desarrollo, que voy a tratar de ser breve, en 1 hora, para exponer lo que quiero desarrollar. Y voy a apelar a mi memoria, o sea que no voy a utilizar ningún librito para ir como guía del tema, sino todo lo que me vaya saliendo y lo que se vaya entendiendo. Voy a tratar que sea todo lineal del principio a donde queremos llegar. Bien, quiero decirle que mi identidad es hispánica, soy de raza española, soy mi sangre, y siempre la voy a enfocar de este punto. Y trato de ser lo más objetivo posible con el concepto y con los hechos concretos que han acaecido en esta historia de nuestra patria. Bien, el Uruguay es una cementera, en primer término, de masones y de diferentes ideologías imperantes a lo largo de estos 200 años, pero siempre detrás tuvo la corona británica, llevando adelante para que Uruguay fuera una colonia de ellos. De hecho lo es. Dicho esto, vamos al desarrollo. Y todo esto comenzó en el año 1808, cuando en el Cabildo de Montevideo estaban congregados los cabildantes del gobierno de Montevideo. El pueblo se enteró y fue en masa a congregarse bajo el balcón para reclamar a sus gobernantes, y ellos salen al balcón para escucharlos, cuál era la demanda del pueblo. Nosotros estamos aquí y queremos saber con qué derecho ustedes nos gobiernan mal. Este va a ser la horma, va a ser el estandarte de estos 215 años de historia, ¿no? No solamente el primer gobierno, sino a lo largo de la historia siempre nos han gobernado mal. Siempre han gobernado bajo una identidad patriota, una identidad política, una bandera ideológica, un régimen, sea portugués, brasilero, porteño, inglés o lo que sea, pero en esto siempre ha sido nuestra historia, ¿no? Entonces, ¿qué fue el paradigma y la matriz de estos 215 años de historia? En el año 1810, cuando Buenos Aires se subleva y se rebela contra la corona española, contra el virreinato, en la cual lo corren a Liniers no acepta porque quería permanecer fiel a los reyes. Montevideo, por lo contrario, Montevideo se mantuvo fiel y prometió voto y obediencia, más allá que el rey estuviera prisionero de Napoleón Bonaparte. Artigas en el 1811 se pasa al bando de los revolucionarios, era un subalterno del general del brigadier Muesas en Colonia. En ese entonces Javier de Lío era el virrey, que había ido a España, volvió con el título de virrey porque ya Liniers había quedado fuera de contexto. Entonces, con el título de virrey, toma posesión de su gobierno en Montevideo, hasta que después, 2 años después, cae y queda, cuando se vuelve vuelta a España, deja la gobernación de Montevideo a las órdenes del capitán general Vigodet. Cuando Artigas se pasa, va a Buenos Aires, se pone al servicio de Buenos Aires, era capitán y viene con el título de teniente coronel y se pone al frente de las fuerzas patrióticas que se habían sublevado contra su rey y contra su identidad soberana, porque ellos eran todos españoles, no era que la independencia, no, era criollos contra criollos, patriotas contra patriotas, españoles contra españoles, porque era una guerra civil
Los que ostentaban el poder eran los que tenían los mandos en los cuarteles, en el cabildos. Ellos eran los que tenían la prioridad y han sido puestos para ejercer esos oficios de responsabilidad por la corona española. Ellos se sublevan contra su autoridad máxima. Y acá que vienen todos los conflictos posteriores. En el 11 de febrero de 1811, Pedro Viera y Venancio Benavides hacen el grito de Ascencio de Mercedes, llamando al pueblo oriental, a toda la campiña, a sublevarse y a unir fuerzas para ir contra el virreinato y contra el gobernador de Montevideo. Así se van alineando, haciendo que sea todo homogéneo el tema de la revolución. Mal entendida también, todo ha sido mal entendido porque ha sido toda una elaboración de los ingleses, porque cuando viene San Martín y Carlos de Alvear de Inglaterra, uno dice que vino en el brigantín William, otro dice que era otro brigantín, pero los hechos concretos que vinieron de Inglaterra con órdenes de tirar abajo el virreinato y tirar abajo todos los gobiernos de España en América, y ellos van a ser el padrino de todo esto subversivos generales, capitanes y todos los títulos que usted quiera colocarle a los altos mandos militares. Después de que Artigas gana la batalla de las Piedras, que fue la única batalla que tuvo Artigas con los españoles, ya como que queda la campaña en poder de los rebeldes, en este caso Artigas y su comando. Yo en este caso estaría del lado de Vigodet, de Elío, porque ¿cómo me voy a ayudar contra la autoridad? Estoy faltando el primer mandamiento de Dios, obedecer a los padres y a la autoridad constituida legítimamente, ¿verdad? Siempre había una manipulación de por medio en las sombras que iba llevando a que todos se sublevaran, porque había muchos intereses económicos y políticos en la cual los ingleses querían aliarse de este motín, de este botín, que era toda la América del Sur. Los tanos me tienen medio altercado. Bien. Después Artigas forma la institución del año 13 en la Quinta de Cavia, en Tres Cruces, acá en Montevideo, cuando el sitio, ¿no? Después se van de vuelta porque Buenos Aires había negociado con Montevideo, el gobierno de Montevideo para llevar por las paces, y Artigas se va, después vuelve de vuelta, y siempre al mando de José Rondó, que estaba en ese entonces, era el representante más femenino del Cabildo Revolucionario de Buenos Aires. Artigas vuelve a levantar campamento porque en una segunda instancia el gobierno porteño pacta con la corte de Río de Janeiro de Pedro II, llamando a que invadan la provincia oriental, porque como no podían derrotar al caudillo oriental, que siempre le ganaban las batallas porque era mucho más curtido, si bien tenía menos recursos, menos armas, pero tenía soldados mucho más valientes y más vigorosos, en la cual contaba con toda esa logística dentro de las posibilidades de cada combatiente, dentro de un ejército que él lo iba articulando, lo iba ordenando, le iba dando un sentido homogéneo a la revolución y llevaba adelante los destinos de la provincia, porque el objetivo de Artigas era que todas las provincias del sur fueran autónomas e independientes del gobierno de Buenos Aires, que cada una tuviera autonomía, su propia constitución, su propia bandera, su propio escudo, su propia legislación, tal como era en los Estados Unidos. Eso es lo que quería Artigas. Y el gobierno porteño estaba ensañado de que Buenos Aires tiene que ser como una Roma imperial, tener el dominio de Buenos Aires sobre todas las demás provincias. Y este era el gran litigio que tenían. Por eso todos los contratiempos, las guerras sin sentido, los malentendidos, las traiciones, y todo eso fue dando discordia y muchos quedaban consternados. Cuando
viene el ejército, Artigas se va de vuelta y queda establecido por allá. A todo esto, cuando Artigas se va, mandan otros emisarios a la corte de Brasil para que se retire el ejército invasor. Y los brasileños lo que hacen, los portugueses, hacen estragos en toda la campiña de la banda oriental y de las misiones, pues todos pertenecían al virreinato del Río de la Plata. A todo esto, como no podían derrocar a Vigodet en Montevideo, como tenían un irlandés que estaba al servicio de ellos para el gobierno de Buenos Aires, les brindan la logística de 7 buques y demás accesorios para llevar adelante la reconquista de Montevideo. Y Guillermo Brown, después de unos cuantos días de combate, logra doblegar a Vigodet, y por tierra estaba Carlos Alvear con su ejército y José Rondón. Logran, después hacen el acuerdo entre los dos generales, entre Vigodet y Alvear, una decapitulación honrosa de palabra, de que los vencidos pasaban a Brasil por un salvoconducto, ¿no? Lo cierto y concreto es que Alvear faltó a la palabra y los mandó a matar a todos, los asesinó a todos. Realmente era un hombre, no solamente que era falta de palabras, sino que era un espía inglés en el virreinato del Río de la Plata, porque él ya tenía directrices de la iglesia cómo tenía que llevar adelante para derrocar todo, tirar abajo todo lo que había construido España en la construcción del virreinato en el año 1774, cuando Bertí fue el primer virrey de esta región, porque España venía vigilante, cada día venía flasheando más para tener una mejor administración y un mejor gobierno, para llevar mejor recursos y mejor administración de los bienes públicos para todos sus súbditos. Éramos súbditos tanto los indígenas como los criollos, ¿verdad? Por eso la unión de los indios con los españoles, surge la raza criolla, la raza mestiza, como en el caso mío y en el caso de tantos patriotas y compatriotas nuestros, en la cual esta es la identidad que nos une, en la fe, en la realeza, porque la corona siempre es mirando a Cristo Rey, nuestro Señor, como el soberano de toda la creación. Este era el primer estandarte que tenía España sobre toda la América, por eso los indios se convierten en masa, porque tenía un Dios que nunca pedía sacrificar niños, ni pedir entregar a los dioses como hacían los otros dioses, que pedían sacrificar a los pequeños para que lloviera, para que tuvieran buena cosecha, buena salud. No, los indios tenían un Dios que era bondadoso y que tenía una madre, y esa madre cabía en todo el corazón materno de la Virgen. Esto es lo que le importaba a los indígenas, por eso se convertían, porque era un Dios bueno, un Dios cercano, un Dios compasivo, misericordioso, que solo se preocupaba de la salud de sus hijos. Bueno, a todo esto Vigodet Alvear hace este genocidio, y destruye todo lo que tenía la plaza de Montevideo, el heraldo público, todos los archivos, todo, destruyó todo. La pólvora, municiones, rifles, sables, todo, no dejó nada a los patriotas. Cuando entra Otorgués, el que Artigas había destinado para que gobernara Montevideo, y para que entregara Montevideo, primero tuvo la guerra de Guayabos, en la cual Fructuoso Rivera derrota a Dorrego, porque tampoco la querían entregar. La entregaban porque en el campo de batalla los orientales le ganaban a los porteños. Y ahí que se vieron obligados a entregar la plaza de Montevideo. Y tuvieron un año y poquito, tuvieron los porteños gobernando Montevideo, hasta que los patriotas se hicieron cargo y Artigas siguió gobernando la provincia y la Liga Federal, que se había unido las otras provincias a la causa del prócer, que era su protector de purificación. Había tenido el Congreso en la China, en el arroyo de la China, en Concepción de Uruguay, en la cual se congregaron todos los diputados de las 6 provincias que él era su protector, ¿no? Córdoba, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y la banda oriental. Hasta que después, bueno, como los porteños no podían, ni Posada, ni Serratea, ni
Álvarez Thomas, ni Porredón. ¿Qué es lo que hacen estos señores? Llaman por diplomacia al ejército portugués que volvían a invadir de vuelta la provincia, y lo hacen. Esta vez ya vienen decididos a hacerse cargo porque la reina Carlota quería ser coronada como reina del Río de la Plata. Entonces ella viene con un ejército preparado de 12.000 soldados. Era el mismo ejército que habían puesto resistencia en las fronteras de España con Portugal para que no se hicieran dueños de Portugal. Cayó España, pero no Portugal. Una vez que cayó Napoleón Bonaparte, este ejército viene para la corte imperial de Río de Janeiro, y son los que mandan para adueñarse de la provincia oriental. Entran por allá más o menos por pasado agosto del año 16, se entran a incursionar y pues vienen avanzando, vienen ganando batallas una tras otra, ¿no? Artigas tenía muy buenos caudillos, excelentes caudillos, pero le faltaba logística. Ellos tenían un fuerte poderío bélico, ¿no? Armas más sofisticadas que la que podía tener Artigas, que fue ganando las batallas, por supuesto. Y bueno, y así se fue dando, ¿no? En el año 17 logran entrar a Montevideo. Artigas pidió al gobierno del Cabildo que no le pusieran resistencia y que no se derramara sangre inocente, que se iba a buscar apelar a recursos diplomáticos para después que ellos entregaran la plaza y la provincia. Mientras tanto, Artigas siguió combatiendo en todos los campos de batalla, en todos los frentes, con sus caudillos, y todos fueron perdiendo batallas. Pero así que Otorgués y Lavalleja cayeron prisioneros en el 18 por imprudencia de Lavalleja. También Andresito cayó derrotado en Río Grande. La Torre perdió otro tanto. El mismo Artigas perdió en el año 19 Santa María, pues perdió ese mismo año perdió la batalla desastrosa que tuvo en Tacuarembó, en la cual tuvo que abandonar un poco la provincia y irse más hacia Entre Ríos, que Ramírez también lo traicionó, se pasó para el bando de los unitarios. Tuvo la última victoria en Las Guachas, pero después Ramírez, que se sobrepone, pues la logística que le brinda el gobierno porteño, le manda un doble ejército para vencer el caudillo oriental, y lo vence en Ábalos. Y acá ya Artigas ya en su caso ya deja el campo libre a sus enemigos, o sea, a los unitarios y a los portugueses. Entonces los orientales quedamos al albedrío de estos personajes. Obviamente que yo, después que cae la corona española acá en el Río de la Plata, mi identidad son los patriotas de Artigas, ¿verdad? El federalismo, porque uno siempre busca el mal menor para encauzar y poder llevar el barco a donde está la verdadera salud de cualquier pueblo, que es Cristo Rey. Si Cristo no reina, no hay ninguna salvación, no hay salud para ningún pueblo, porque todos los otros métodos de gobierno no son dados por Dios. Es el hombre que lo da porque quiere de una forma u otra dar la espalda a Dios y a sus santos mandamientos. Y bueno, después Rivera también pierde no solamente que perdió en India Muerta, a causa de uno de los generales Abreus del ejército portugués, que ya había quedado totalmente medio manco. Después termina perdiendo el 2 de marzo del año 20, y ahí Rivera se doblega, se rinde y se entrega al servicio del invasor, y queda como general con sus tropas al servicio del nuevo gobierno. Bueno, esto a partir de acá ya se termina el sueño federal para la banda oriental. Ahora arranca la batalla en otro campo, porque ahora ya la banda oriental tiene un nuevo dueño que se llama la corona luso-portugués. El año 22, el 22 de octubre, se produce el grito de Piranga. Brasil se independiza de Portugal y toma autonomía propia para llevar adelante un nuevo gobierno. Si bien la banda oriental había entrado a ser parte del gobierno ciplatino, como incorporada a la corona portuguesa, a partir de ahí
entra a formar parte del gobierno del Imperio del Brasil, de las provincias brasileras, ¿verdad? En el año 23 hay otro hecho trascendente, es que en el Cabildo de Montevideo surgen los caballeros orientales, son los más ilustres caudillos que habían estado combatiendo con Artigas en sus 10 años que estuvo en los campos de batalla, y se van reuniendo en secreto para ver cómo librarnos del yugo brasileño y volver de vuelta a las provincias del Río de la Plata. Se lo hacen saber a Rivera, y era toda obra de Lavalleja, ¿no?, que le hace saber. Rivera no está de acuerdo, se lo hace saber a Lecor y Lecor manda a arrestar a Lavalleja. En esto Lavalleja logra huir, escapa por el río Uruguay y se pone al servicio del gobierno porteño, a la cual le brinda apoyo de logístico, de armamento, de comida, hombres, son 33 hombres y muy valerosos todos ellos. Estaba Freire, estaba Sufriategui, estaba Latorre, estaba Ortiz, estaba Oribe, hombres de agallas, ¿no?, de valentía, en la cual cruzan la playa La Graciada y allí plantan bandera el 19 de abril de aquel 1825 con el lema libertad o muerte. Venían decididos, ¿verdad? Como estaban cerca del Rincón de las Gallinas, ahí lo que hoy reventa Mercedes, ahí está el famoso abrazo del Monzón, así lo presentan los libros de la historia, el abrazo entre Lavalleja y Rivera. Eso en realidad no fue tan así. A mí me quedó mucho la enseñanza de mi maestra en el año 81. Ella era de Paysandú, Olga Mugrengo, una mujer joven pero valerosa, ¿no? Era patriota del Partido Nacional. Era todo lo contrario al director de la escuela y la otra maestra, que eran todo el Partido Colorado. Ella es la única ovejita negra que tenía la escuela, que no lograron doblegarla, ¿no? Pero ella siempre resistía, ¿no?, todos los ataques que le hacían. Las otras no decían en clase, ¿no? Eso la verdad, Monzón no fue así. En realidad, Lavalleja intimidó a Rivera que se cambiara o iba a sufrir las consecuencias, porque estaba rodeado de sus compañeros patrióticos que venían decididos a libertar la patria. Rivera, viendo el cuadro que se le había presentado, decide honestamente cambiar de idea y pasarse al bando de los patriotas, del lado correcto de la historia. Y acá sí, como lo bueno que tenía Rivera, que era un buen estratega militar, no era un buen caudillo, era un hombre que sabía de cómo encauzar las batallas. Si bien ha perdido, como puede perder cualquiera, porque esto también juega el factor suerte en el campo de batalla, pero era mucho más estratega que lo que era Lavalleja. Lavalleja era mucho más torpe, ¿no? No era no era tan ideólogo de armar los ejércitos y armar un esquema de defensa y de ataque como lo hacía Rivera. Lo cierto concreto que por allá por el mes de junio, julio, no me acuerdo bien, Rivera gana la batalla del Rincón, y después en el mes de octubre Lavalleja hace lo mismo con la batalla del Sarandí. Acá sí el ejército brasileño se ve obligado a descapitular y llegar a las negociaciones. En ese entonces se establece la piedra en la Florida, ¿no?, una piedra conmemorativa de la independencia de los brasileros, y de aquí en adelante las negociaciones y el retorno de la provincia oriental al resto de las provincias del Río de la Plata. Y acá entra el surgimiento arranca otra etapa. En el año 26 Lavalleja y Rivera tienen otro encontronazo y vuelve a aflorar lo que había pasado en el año 16, cuando el gobierno de Montevideo, Artigas estaba en purificación. Fue una comisión de Montevideo a Buenos Aires para ver cómo podía ser las negociaciones para el cese de las hostilidades de los portugueses
en la banda oriental, y fue la convención de Durán y Ciro. Estos dos personajes fueron a tratar con el gobierno para el ayudo que necesitaban para que terminara los ataques de los portugueses. Le pidieron que estaban dispuestos a hacer negociación, pero con el objetivo de que la banda oriental sea sumisa a las directrices del Cabildo de Buenos Aires. Artigas se opuso enérgicamente como el Cabildo de Montevideo, porque ese no era el plan ni la idea, ¿no?, de la independencia. Bueno, esto que se retomó en el año 26. Entonces a Rivera lo manda tiene que ir a Buenos Aires para rendir cuenta de por qué esa rebeldía, y Rivera logra escapar y se va al norte, se va a las Misiones, y allá asenta su campamento en San Borja y libera a las Misiones desde los portugueses, porque tenía un buen ejército, y reconquista las Misiones de vuelta para la banda oriental y para las provincias del sur. Y entonces se establece allá. En este entonces, Inglaterra, el objetivo de Inglaterra, ¿cuál era? Que la banda oriental sea independiente de las otras provincias, porque querían el río Uruguay que fuera compartido entre dos naciones, para ellos por ese río navegar hacia adentro y usufructar, explorar los recursos naturales que tenía América del Sur. Había acontecido otro evento importante en el año 21, cuando la banda oriental cayó en poder extranjero de Portugal. Había un acuerdo protocolar en la Triple de la Santa Alianza en Europa, cuando había caído Napoleón Bonaparte. Habían firmado los imperios de Rusia, de Prusia y de Austria. Prusia es la actual Alemania, en un congreso en París, Francia. También estaba Inglaterra, también estaba Portugal, también estaba Italia y las otras potencias de aquel entonces en ese congreso, y España reclama formalmente que se le devuelvan las tierras de la banda oriental que los portugueses le habían robado, un gobierno subversivo. A todo esto eso no tuvo efecto porque Portugal era aliada de Inglaterra e Inglaterra le protegía a Portugal. Entonces eso no tuvo efecto, porque los plenipotenciarios ingleses, en comunión con los que estaban acá, ya habían pactado justamente que eso no iba a tener efecto, porque la banda oriental quería ser libre e independiente. Y a todo esto se fue encauzando. Lo que tenía los ingleses para el Río de la Plata era una norma para el resto de los virreinatos, tanto para Nueva España en México, como para Cartagena de India de Colombia, como para el virreinato del Perú, o como para la capitanía de Santiago de Chile, o de Caracas, Venezuela. Era todo lo que pasaba acá, pasaba exactamente lo mismo en los otros lugares. Lo que uno escucha en la información en los medios de comunicación hoy, lo hice uno, lo hice otro, exactamente lo mismo, porque ellos son los dueños mercantiles del mercado económico, financiero y marítimo del mundo entero. Por algo son piratas y son hábiles. Si lo que piden en la guerra lo ganan en la diplomacia, porque son muy habilidosos en ese punto concreto. Bueno, en ese año 28, el Tratado Preliminar de Paz fue obra exclusiva de la masonería, de la corona británica, de los ingleses infiltrados en todos los cabildos de nuestra región. No fue obra de los orientales, ni siquiera desde los porteños, no fue obra de ellos. Ellos creen que fue independiente, y claro, los otros, cuando le presentan este pastel sobre la mesa, era muy apetitoso. Independiente significaba algo mucho más, algo muy volátil, porque por sí mismo no había recursos ni medios porque allá al no tener más vínculo con España, habíamos quedado totalmente huérfanos y a la merced de estos señores, de estos piratas, tanto portugueses como ingleses. Bueno, el año 28 se firma ese tratado y todos están de acuerdo, pero había una condición que habían puesto los portugueses, ¿no? En este caso los brasileños, que las misiones volvieran a ser del Imperio de Brasil, que realmente nunca lo fueron, porque eso de conquistarlo, no, porque cuando en el año 1543, cuando uno de los 4 adelantados de España, que había mandado
Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que cuando desembarcó en el puerto de la Cananea, lo que hoy es el estado de San Pablo, esos eran todos tierras de la corona de España, de la corona de Castilla, que tanto esfuerzo hizo la reina para traer la evangelización, la civilización, los recursos, cuántos españoles dejaron la vida, fueron muertos por los indígenas, por las bestias salvajes, por el hambre, naufragando en alta mar. Juan Díaz Solís en Colombia fue devorado por los charrúas, comido al fuego, otros fueron despellejados vivos, o sea, dejó mucho España, dejó la vida, fue la única corona de toda Europa que lo dejó todo. Y estos se vienen después de 300 años a sufrutar algo que ellos nunca pusieron nada, más que vinieron a sufrutar algo que ya estaba, al contrario, vino a destruir una civilización de más de 300 años que ha traído prosperidad, con todos sus avatares, por supuesto, ¿verdad? Entonces, a eso se estaba jugando en ese congreso allá de la corte de Río de Janeiro. Y así se logra. El primer gobierno fue José Rondó, que lo pone como gobierno provisorio hasta que se jure la Constitución. Fueron 2 años elaborando la Constitución para que el nuevo presidente de la nueva República Flamante podía jurar y rendir fidelidad, ¿no? Es así que, bueno, se viste de fiesta a Montevideo ese 18 de julio para jurar la Constitución. Esos acontecimientos, bueno, tuvieron seguido porque cuando le ofrecen, el escollo era Rivera, cómo sacarse a Rivera de San Borja para que renunciara. Bueno, entre diplomacia va y viene, realmente acepta y entrega a las misiones. Pues las misiones pertenecía a España, lo que había dicho, lo que dije anteriormente, ¿no? Todo de acá para acá era todo de la corte de España, que estaba obviamente administrada por el virreinato del Perú o del Río de la Plata. Todas las provincias del sur eran todas del Río de la Plata, de Chacras y todo el Paraguay, Guaraní, todo eso era todo del Río de la Plata. Charcas, lo que sería hoy Bolivia, ¿no? Eso también pertenecía al Río de la Plata. Rivera abandona, la misión se viene y acepta el cargo, y el 1 de marzo del año 30, cada 4 años, era el presidente constitucional de la nueva república. Él jura, pero como él no tenía pasta de gobernante, porque no era su carisma, sino era estratega militar, entonces esos 4 años estuvo gobernando arriba del caballo, recorría toda la campaña, porque tenía muchos grupos subversivos, entre ellos la Valleja, que lo combate en una primera instancia, después en la batalla de Tupambaé, en el 84, lo vuelve a vencer por segunda vez. Y ahí después entrega el gobierno, porque ya se le expiraba su tiempo constitucional, y entrega al presidente del Senado, que era Carlos Anaya. Después se convoca un nuevo cabildo, una nueva asamblea constituyente para elegir el segundo presidente. Y buscaban qué cabildo podía ser el más idóneo, que Rivera también estuviera de acuerdo, ¿no? Y cae y votan a Manuel Oribe, le hace saber al caudillo, el caudillo acepta, pues tenía buenos datos y buena remuneración de este caudillo. Y entonces asume el cargo el 1 de marzo del 34. Lo cierto en concreto que a los pocos meses Oribe suprime el ministerio del ejército general desde la campaña, y esto le cayó muy mal a Rivera porque ahí tenía a sus generales y ahí tenía el control sobre el gobierno, y Oribe lo que hizo fue tirar abajo su estrategia de control del gobierno. Lo que había sido la Valleja, el insurrecto en los 4 años de Rivera, ahora la Valleja es aliado de Oribe, y Oribe lo pone como el ejército, como el general superior de su ejército desde la campaña. O sea, Oribe ya estaba más asentado diplomáticamente en el gobierno, ¿verdad? Y la Valleja hacía de contralor de que se respetara la Constitución en toda la República. Y Rivera se levanta contra el gobierno constitucional. Y acá surge la batalla de Carpintería, así se llamó, en el año 36, en la cual surge por primera vez las divisas blanca y colorada.
los blancos del gobierno y la colorada de los unitarios, contrario a lo que pasaba el gobierno de Rosa, ¿no? Que era la colorada, ¿no? Las buenas coloradas que significaban los federales. Oribe era federal, pero usaba la identidad blanca. Bueno, esto continúa así adelante. Esa batalla de Carpintería se la gana Rivera. Entonces se ve obligado el gobierno a consensar con Rivera. Y el año 38 vamos a tener una segunda batalla de vuelta, ¿no? La batalla del Palmar. Acá, en este caso, Rivera se la vuelve a ganar a La Valleja, y acá sí La Valleja desaparece definitivamente del campo de batalla y pasa al anonimato definitivo, y Oribe entrega el gobierno y se va a Buenos Aires, se pone bajo la ala de Juan Manuel de Rosas, que le otorga como el general de su ejército de los federales. Y acá Oribe va tomando cuerpo para en un futuro próximo volver de vuelta a sentarse en sus tierras para reconquistar terreno perdido en manos de Rivera. El hecho concreto es que el año siguiente, el año 39, Rosas le ordena y le encomienda al gobernador de Entre Ríos, a Echagüe, que vaya a la República Oriental para auxiliar a los federales de aquel lugar, y se enfrenta a la batalla de Cagancha, que hoy sería la plaza de Cagancha, que está a la entrada del centro de Montevideo, donde está la Torre de la Libertad. Ahí Rivera vuelve a ganar la batalla y ahí se queda como dueño absoluto de todo el gobierno, de todos los unitarios. Lo que ha pasado en el año 34, que cuando Rivera era el primer gobierno, todos los unitarios de Buenos Aires se iban para Montevideo porque había ganado todas las batallas, se le había ganado a Lavalle, que había matado, fusilado a Dorrego. Los unitarios se iban todos para acá, se fueron bajo las alas de Rivera. Ahora pasa un poco al revés, ¿verdad? Todos los federales van para el otro lado. Esto es lo que tiene los relieves que tiene la historia del Uruguay. En esta, la guerra del año 39 de la Cagancha, ahí Rivera quedó dueño absoluto de la República Oriental, con los unitarios al frente, ¿no? Y lo cierto concreto es que años después, el año 42, no recuerdo si fue el año 42, pero más o menos esas fechas ahí, cruza Manuel Oribe con un ejército de 10.000 hombres y se enfrenta con Rivera, en este caso, en la batalla de Río Grande, de Arroyo Grande, perdón, la batalla de Arroyo Grande. Ahí sí, Oribe se venga, vence a Rivera y Rivera tiene que retroceder, y acá arranca lo que se llama, ya los federales ya ponen asiento y van a recuperar terreno y se forma el doble gobierno, porque Rivera queda subalterno como los diplomáticos y los que tienen la delantera, el timón de la gobernación del gobierno de la defensa, en este caso Joaquín Suárez, que se hace cargo del gobierno de defensa de Montevideo en aras de los unitarios, y Manuel Oribe, que ganó la batalla, pone su gobierno en el Cerrito. Entonces los dos gobiernos empiezan a gobernar el mismo día, el 26 de febrero del año 43. Ahí arranca la segunda instancia y oficialmente la Guerra Grande. La primera instancia fue cuando Rivera le ganó a Echagüe en la plaza, en Cagancha, en la batalla de Cagancha. Bien, así la guerra continúa. A partir de acá, la guerra grande toma otros ribetes, de la cual ya entran las potencias extranjeras a tomar bando directamente. Por un lado entran los ingleses, siempre con Rivera, la defensa, los unitarios, como los franceses, que ingresan los franceses, y también se ve otro personaje, Garibaldi. Garibaldi era un general de Italia, que era un prófugo de la justicia de Italia, y viene a sentarse acá en el Río de la Plata,
y toma parte de los unitarios. Y entra a ganar un montón de batallas porque era un tipo estratega, ¿no? Era un hombre totalmente nefasto y acá se le ha reconocido, acá en Entre Ríos, en Montevideo, un montón de lugares como un pro hombre. Es un miserable, un masón traidor, un hombre bajo, ¿no? Era como Napoleón, era muy valiente, guapo para adelante, pero un hombre que no tenía una identidad de soberanía y de llevar justicia desde un gobierno o desde un ejército, ¿no? Siempre sacando provecho para usufructuar para sí mismo, ¿no? Pero nunca llevar la justicia, que es lo que debía tener cualquier hombre, cualquier gobierno. Y así se va, entonces ese gobierno se va a sentar de esa manera. Entonces el gobierno de defensa cuenta con todos estos personajes, con todos estos elementos a su favor. En cambio los federales tienen sus propios recursos, contaban con la bondad de su gente, de sus paisanos, de sus patriotas, de su familia y más nada, ¿no? Y ahí paramos de contar, porque era ahora una lucha de los patriotas contra los extranjeros invasores. Cuando Carlos María Paz, un general unitario, va a visitar a Artigas ya en el solar del Paraguay, le llevaba noticias de cómo iba la guerra y todas esas cuestiones. Y también su hijo Artigas también iba a visitarlo. Y le comentaban que los orientales estaban todos divididos, formaban parte de uno o de otro bando. ¿Y cómo es posible, decía, que entre orientales no se entiendan con el extranjero y no se entienden contra sí mismos? Gran dolor me causa, gran pesar de ver a mis compatriotas vivos entre sí, en luchas y guerras fratricidas que no conducían a nada. Después los mismos orientales que están del bando de la defensa se jactaban de que estaban del lado de la verdad. El lado de la verdad es la Constitución, el lado de la verdad es el sentido de la justicia, de la verdad. Si hay intereses secundarios, no es la verdad. Todo esto cuando pasa, la Garibaldi gana una batalla en La Valleja, lo pone al frente a Lorenzo Valle, un futuro presidente del Uruguay, que pertenecía también a estos personajes siniestros, como lo había sido Alvear, como había sido Serrateo, Rivadavia, porque Rivadavia, otro dato que yo me había olvidado decirle, la batalla definitiva que había pasado en el año 27, que ahora me acuerdo, de Ituzaingó. En el año 25, el gobierno de Buenos Aires había mandado a Martín Rodríguez para que se pusiera al frente del ejército oriental. Y este fue otro tico que tuvo Rivera con La Valleja. El año 26, cuando cambia el gobierno, Rivadavia se hace con el gobierno porteño un masón de alto rango, era el político más frío y calculador y siniestro que ha tenido todos los gobiernos del Plata, y manda a su fidedigno confidente, que era Carlos Alvear, otro agente de la masonería como lo era Rivadavia. Habían tenido vínculos directos con la corona británica, y bueno, saca a Martín Rodríguez al frente del ejército patriota oriental y pone a Carlos Alvear, el hombre menos querido. Lo cierto concreto es que Alvear gana la batalla de Ituzaingó y La Valleja era subalterno de él, y lo pone como brigadier todavía, ¿no? Un hombre que no hizo nada para merecer ese título de esa batalla, y todo porque detrás estaba manipulada por la masonería, por la logia de Lautaro, que fue fundada por San Martín, justamente Carlos Alvear, que fue los que manipularon todas las tramas del telón para cocinar todo en secreto, después llevarlo al cabildo. Señores, vamos a votar esto, que es lo mejor para nuestro gobierno patrio de la provincia de Buenos Aires y de las provincias unidas, etcétera, etcétera, ¿no? Así se iba tejiendo el telón de fondo, ¿verdad? Bueno, esto es lo que yo quería decirle, volver de vuelta a la instancia que había quedado en Colonia, y después viene la segunda batalla que pierde Rivera, la batalla de India Muerta, en el año 47, en este caso la pierde a mano de Justo José de Urquiza, el gobernador de Entre Ríos, que Rosa lo puso al frente de este ejército para seguir amañatando al gobierno de la defensa. Fue una batalla muy importante. En este caso, el que queda fuera de combate es Rivera. También pasa
totalmente queda fuera de combate y pasa al olvido como pasó a Lavalleja hace 10 años atrás. Después Rivera le pide a Uribe si lo dejaba refugiarse en Maldonado. Rivera le concede ese beneficio y acá el gobierno de defensa de Montevideo entiende que su jefe de la Fuerza Armada lo había traicionado. Entonces lo mandan a arrestar y lo mandan al exilio a Santa Catarina, Brasil. Y ahí Rivera desaparece definitivamente del campo de batalla. En este interín, el gobierno de la defensa manda a la corte del Imperio de Brasil a Andrés Lama para negociar la paz y que termine la guerra, ¿no? Y obviamente que la diplomacia tiene otro remite distinto lo que una batalla en campo abierto, cuerpo a cuerpo, hombre a hombro, ¿verdad? Este hombre, esos 5 tratados que firma, uno de ellos, el quinto, era entregar a las misiones que siempre le pertenecieron al virreinato, a la corona española y ahora le pertenecía a la República, ¿verdad? Del Uruguay. Y lo que era de hecho, quería pasarlo a que sea de derecho, por firma de tratados protocolares bilaterales entre 2 gobiernos. Y bueno, Andrés Lama, un tipo torpe, un tipo ignorante, sin conocer derecho jurídico, firma eso. Fue lo que le pasó el año 16 cuando el Cabildo de Buenos Aires, Durán y Giro votaron algo a favor del gobierno porteño que Artigas no quería, porque la banda oriental era una provincia más del resto de las provincias. Bueno, esto pasó en Brasil ahí. Ahora se entregan las misiones. Y los porteños que más quieren decir son piratas. Todavía no fueron piratas, fueron ladrones. Lo han sido siempre. Y esto trae, a mí me duele un montón. Yo no tengo nada con los brasileños allá ellos. Pero que vengan a hacerse los imperialistas, ¿a costilla de qué? ¿Y de quién? Bueno, nosotros concreto que se firma eso y parte de los brasileños se retiran, pero nunca se retiraron del todo. Hasta el 56, 58 seguían asentados algunos ejércitos de ellos, porque siempre fueron piratas. Era una república independiente, pero nunca lo fue. Independiente entre comillas, soberana entre comillas. Entonces le digo, ¿dónde estamos? ¿A quién elegimos como nuestros gobernantes? ¿A los que nos venden nuestra patria? A eso no va de fondo, ¿verdad? Realmente, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la verdad, no? ¿Dónde está la equidad y el principio de valores? Lo blanco, blanco y lo negro, negro. El 8 de octubre de 1851 se firma ni vencidos ni vencedores. Uruguay perdió más de la mitad de su territorio. En el año siguiente, en el año 52, se da la batalla de Montecaseros, en la cual Rosa campeó definitivamente la batalla y se termina el sueño federal, porque ya los unitarios quedan dueños absolutos de todo. Urquiza se cambia de bando, pasa con los unitarios. Acá el ejército oriental, César Díaz va con un ejército de 2000 hombres a defender la causa de los unitarios. Bueno, todo esto se terminó el sueño federal y en el año 53 los cabildantes de Montevideo eligen al nuevo presidente, Juan Francisco Girón. Es el nuevo presidente de la República y elige como ministro de guerra a Venancio Flores, otro hombre oscuro de la historia de la República, un hombre que no tenía principios ni valores. Después vamos a ver cómo realmente este hombre tenía intereses personales, era el ego muy por encima de lo que puede tener un estadista como lo era Artigas. No había otro estadista en la historia como Artigas, que realmente tenía amor por la patria y por los más pobres, ¿no? Por los que son marginados de cualquier sistema de gobierno. Le da un golpe de estado a Flores y llega con el gobierno. Y él, por ensanchar su personalidad, quiere reivindicar a los 2 caudillos que ya estaban viejitos y ya están totalmente olvidados, como Lavalleja y Rivera, y forma un triunvirato, queriendo de cierta forma como tener una identidad que tuvo
el gobierno porteño cuando hubo un triunvirato en el año 14 y 15 con Álvarez Tomás. Pero dura poco porque los dos, Lavalleja y Rivera mueren ese mismo año y él queda como gobierno absoluto. Entrega el mando, porque todavía no era su tiempo, se lo entrega al presidente del Senado, que era Bustamante, y este convoca elecciones, y después sale Gabriel Pereira como presidente constitucional en el año 56, el 60. En el año 58 viene la hecatombe de Quinteros, en la cual César Díaz, que perteneció al unitario, en el año 52 la botella de Montecasero, esta vez defiende la identidad de los conservadores, en la cual se le une Juan Carlos Gómez, un político de talla, como Freire y otros militares importantes, en la causa de defender la identidad que quería Artigas en cierta forma, ¿no? Aunque muy desfigurada en este caso. Se enfrenta con el gobierno constitucional de Anacleto Medina, otro hombre sangriento, sanguinario, perverso, malo realmente, pero es una estrategia militar. Otro hombre sin palabras, como había sido Carlos Alvear en el año 14, con los orientales, cuando entregaba el mando, ¿no? También, cuando derrota a César Díaz, que era una gloria de Montecasero, como era Manuel Freire, una gloria de la Cruzada Libertadora, los mata y a otro más, porque había acordado, cuando los vence, la descapitulación era que ellos pasaran a Brasil sin tener problemas a sus personas. Nosotros que los mata a todos en la hecatombe de Quintero. Esto fue lo que pasó realmente. El mismo Anacleto Medina, que era el general de Rivera en el primer gobierno del año 34, cuando le vence a Lavalleja, esta vez vence a otro oriental de la cruzada y vence a César Díaz. Ahí se termina el sueño de los conservadores en ese entonces. La historia pasa adelante. En el año 59, Jacinto Vera es nombrado tercer vicario apostólico de Montevideo por el Papa Pío IX. Y acá la iglesia ya tiene un nombre fiel a la doctrina católica, ¿no? Y entonces va a defender siempre los intereses de la iglesia, no los intereses del Estado, del gobierno de turno. Cuando asume Bernardo Berro en el año 60, el primer enfrentamiento que tiene es con la iglesia. Juanma Manuel Brick, que era el párroco de la matriz de Montevideo, defendía los intereses del hecho patronato y su autoridad máxima era el ministro del gobierno, para la elección de obediencia, más que al representante del Papa en Uruguay, que era Jacinto Vera. Muere un masón, Jefferson, o algo así, no me acuerdo, pero ese era más o menos algo parecido. No era católico, ni siquiera era bautizado. Ya había solicitado que se le sepultara con sepultura eclesiástica y en el panteón de la iglesia. Jacinto Vera se opuso, porque eso no era de la iglesia. Los servicios eclesiásticos son para los bautizados, pues son los hijos de Dios. Entonces acá hay un litigio con el gobierno, que se amparaba en el derecho de patronato, ¿no? El derecho de patronato tiene que estar subordinado a lo que dice la autoridad eclesiástica competente del momento, en este caso era Jacinto Vera. Y el gobierno le asentó mal este enfrentamiento y lo destierra y lo manda para Buenos Aires. Y Montevideo queda sin autoridad jurídica eclesiástica. Cuando Venancio Flores, después que estaba en el destierro en Buenos Aires, con el aval del gobierno porteño y del Brasil, del Imperio de Brasil, invade la provincia oriental, pues, llamándole la Cruzada Libertadora, porque quería libertad. Como él era colorado, se oponía al gobierno blanco del gobierno central y de Paysandú. Y este gana un montón de batallas, gana en Paysandú, gana en Mercedes, un montón de batallas va ganando, hasta llegarse cerca de las Piedras y gana otra batalla más. Pone en apuro al gobierno de Berro, a Paysandú la fenestra. Leandro Gómez era el defensor de la heroica,
sin víveres, sin nada, estuvo más de 3 meses haciendo la resistencia, se quedó sin gente, sin municiones, sin nada. Esperaban que Urquiza le mandara ayuda. Urquiza nunca le mandó ayuda porque era otro masón, otro comprado de los unitarios, que vendió su conciencia al bajo precio de la necesidad. Y Paysandú sucumbió, pero sucumbió con heroísmo, prefirió ser fusilado y no caer bajo el yugo del imperio brasilero, porque Flores se debía a los brasileros, era un traidor de la patria, un hombre negro y nefasto. De hecho muere en Montevideo, muere en la Ciudad Vieja, lo matan por traidor, como pasó con Urquiza, que lo matan en su propio palacio, aquí cerquita, aquí en el Palacio de San José. Todo esto pasa adelante, ¿no? Esta historia, después asume a Atanasio Aguirre, que lleva su gobierno, con un montón de sublevaciones, pero no pasó a mayores. En el año 68 asume Lorenzo Valle como presidente constitucional de la República, y él gobierna por los colorados y para los colorados. Ese fue su lema de gobierno. Y acá los blancos se levantan en armas. Y después surge un nuevo caudillo, Timoteo Aparicio, lo que la historia llama la Guerra de las Lanzas, que duró 2 años, del 70 al 72. Después realmente llegan, creo que al Pato de la Cruz, y ahí llegan a un consenso. Pero así fue un gobierno totalmente que estuvo sublevado todo el tiempo, sublevado todo el tiempo con la guerra desde la lanza. Después asume Tomás Comensoro, después José Chauri, que acá hay otro hecho anecdótico de la historia y nefasto también, porque había ganado José María Muñoz la presidencia y el gobierno de Colorado no se la dio. O sea, hubo un fraude electoral lisa y llanamente. Después asume Pedro Varela el gobierno, y Pedro Varela manda al exilio a un montón de caudillos y personajes que le iban a hacer sombra, ¿no? Como una forma ya dictatorial. Me pica las narices. Lo manda todo el destierro a La Habana, a Cuba, a todos sus contrincantes políticos, y queda solo y asume el gobierno Lorenzo Latorre. Y acá arranca la época de los militares, que son 3 gobiernos sucesivos, gobiernan con mano dura, ¿no? Y ponen el fin al caudillismo. La primera parte del caudillismo termina con los militares. Por eso Latorre era un hombre muy fuerte, ¿no? Hace muchas mejoras al gobierno de Montevideo, se preocupa mucho por el puerto, por la educación y más. Y el gobierno colorado hizo la guerra imposible, inclusive la guerra, la batalla tricolor, como se le llamó, que estaban todos los políticos juntos, blanco y colorado, porque era un gobierno que iba en contra de sus intereses, contra de los intereses políticos constitucionales. Entonces hay un montón de personajes, inclusive futuros presidentes, que se unen a la causa común. Entre ellos Francisco Bauzá, la máxima figura filosófica, política, literaria del Uruguay, hace causa común en la batalla tricolor. Que realmente sea bueno rescatar a Francisco Bauzá, nos ayudaría un montón a los orientales a entender un poco cuál es nuestro sentido, nuestra conciencia cívica y patriótica de nuestra patria, tan sufrida por estos masones que nos gobiernan hace 200 años. Lo hizo Latorre cuando entrega el poder, se va a Sicilia en Buenos Aires con el lema, dice: los uruguayos son ingobernables. Otra fuente van a decir: Uruguay es un país ingobernable. Sea de un sentido, sea del otro, el concepto es el mismo, ¿no? Porque claro, está bueno, no la gente del llano, porque la gente común y corriente no tiene las armas, no tiene autoridad en las instituciones públicas para ejercer dominio. Obedecen lo que dice el gobierno de turno, o la bandera de turno, o la ideología de turno. Son ellos los que gobiernan, son los que marcan las pautas de un país o de una jurisdicción. Y esto fue lo que pasó. Bueno, Latorre se va con ese concepto. En el año, después asume Máximo Santo,
que este hombre fue el que con el Papa, en aquel entonces León XIII, le da al Uruguay la primera diócesis, el primer obispo, Monseñor Jacinto Vélez, en el año 78 es constituido presidente de la República. Creo que en 81 muere él, sí. Bueno, después viene Máximo Tagle, otro presidente también militar, también pasó historia porque gobernó de forma dictatorial. Fue el primer presidente que visita a su par argentino, Juárez Selman, creo que era el presidente de ese entonces de Argentina, constitucional, porque habían dos presidentes que estaban exiliados en Buenos Aires, lo va a visitar y ya hace una visita protocolar de presidente a presidente, de par a su par. Después arranca el año 90, vuelve de vuelta el gobierno cívico, Julio Herrera Lloves, uno de los deportados a La Habana en el año 75, ahora se hace con el gobierno de la República. Y era masón, era colorado acérrimo y gobernaba también para los colorados, ¿no? Una línea dura, que bien trajo muchos adelantos en la administración pública, porque claro, el masón siempre busca administrar bien para hacer buen papel y buen cartel ante la visión pública. Ese es el concepto que usan los masones, siempre quieren contratar con la religión, que ellos gobiernan mejor que lo haría la Iglesia Católica, ¿verdad? Pues siempre ellos hacen el contraste, como su enemigo común siempre es la Iglesia, siempre buscan cómo contrarrestar y ver que lo que ellos hacen es mejor que lo que hace la Iglesia. En el año 94 asume un nuevo gobierno, Iriarte Borda, era del Partido Colorado, pero todo lo contrario a lo que era Julio Herrera Lloves, que se opone enérgicamente, ya como la mayoría de los senadores eligieron a él, asume el gobierno. Obviamente que trajo mejora, fundó el Banco de la República, el puerto lo mejoró, porque el puerto es la vidriera que tiene el país al extranjero, es la avenida principal que tiene el país, para los barcos que entran, para traer o llevar mercancía. Ese es el fin que tiene el puerto, ¿verdad? Entonces Iriarte Borda administra eso, ¿no? Y los colorados que lo odiaban, no lo querían, intimidar a los blancos que se levanten en armas para derrocar al gobierno. No había ninguna necesidad. En esto yo no comparto con Aparicio Saravia, que cayó en la cuenta de los colorados y se levanta en armas, cuando el gobierno que ya estaba para terminar, ya le quedaba menos de un año. Fue una guerra sin sentido. Más allá, viste, que la pierdan, pero fue traer simplemente traer rencores y poner otra mancha al tigre de las tandas que tenía. Y así se va dando. El 25 de agosto, cuando Iriarte Borda va al Tedeum, un hombre intenta matarlo. Avelino Arredondo se llama este hombre, subversivo, que quería matar al presidente, porque obviamente muchos dicen que no fue mandado por nadie. Pero yo le concreto que Julio Herrera Lloves alabó a este hombre. Y José Valle Ordóñez, que era el director y dueño del diario El Día, fue a la cárcel a felicitarlo. Entonces él eligió un abogado para sacarlo, porque ha hecho una buena obra para la patria. Para que ustedes vean los conceptos que tienen los colorados más recalcitrantes, de la ala más acérrima que tiene el Partido Colorado. A lo largo de la historia han sido nefastos. Y así se ha constituido. Después asume Iriarte Borda, que también sigue la misma línea del Partido Colorado, a ultranza, hasta que José Valle Ordóñez hace del gobierno en el año 1904, el 1 de marzo. Aparicio Saravia se levanta en armas. En este sentido, sí, acá estoy con Saravia y me pongo el poncho blanco para combatir a este nefasto gobierno, ¿verdad? Porque realmente no era masón, pero hizo todo lo que la masonería quería, ¿no? Era un hijo mimado, porque era anticatólico, le hacía la guerra a la Iglesia Católica, siempre iba por la línea de enfrente. Gobernó los 4 años y entrega el gobierno a uno de sus hijos mimados, ¿no? Claudio Williman, que también había estado en la guerra tricolor, la batalla tricolor. El año
vuelve de vuelta a Valle Ordóñez, había andado por Europa y trajo todas las ideas de Europa, del comunismo, el socialismo, el liberalismo, para renovar las instituciones democráticas del país y darle más apertura pluralista. Lo que fue embarrar más la cancha todavía, ¿no? En vez de solucionar los problemas que tenían los orientales en aquel entonces, cayó más en el pantano todavía, ¿no? Y él quería ser un gobierno colegiado para quitarle privilegios y que los blancos nunca llegaran a la presidencia. Y cuando él deja el gobierno, elige uno de sus hijos mimosos para que continuara su línea política desde el gobierno de la nación, que en este caso es Feliciano Viera, que él va a renovar todo el Estado, inclusive va a separar la iglesia del Estado, y acá van a haber cambios sustanciales del ejercicio de la democracia del país. Después asume Baltasar Brum en el año 19, 1 de marzo, otro hombre afín a José Valle Ordóñez, de la raza firme del Partido Colorado. Es el primer presidente que se encuentra diplomáticamente en un encuentro personal con el presidente Wilson de los Estados Unidos, con el presidente de Brasil. O sea, ya Uruguay se abre la cancha, es uno de los países que está aliado del Tratado de Versalles, cuando Francia e Inglaterra se dividen el mundo. Uruguay entra como miembro pleno de esos tratados de Versalles. Baltasar Brum firma esos tratados y Uruguay como que sigue estando en lo más alto en la elite internacional como un país soberano, ¿no? Así, y democrático. Pues ya con Baltasar Brum entra a tener estos ribetes, ya deja de ser tanto constitución y constitución para pasar muy bien a otra esfera, a otra bandera, tal como lo habían diseñado en la Revolución Francesa, en la cual igualdad, libertad y fraternidad. Termina el gobierno de ahí, arranca un gobierno colegiado, ya en el 25 con 9 miembros. Después, bueno, el próximo no me acuerdo, el próximo presidente, que me está fallando la memoria, hasta que finalmente en el año 30 asume el gobierno Gabriel Terra. Acá vuelven vuelta los militares al poder, era de la línea Colorado, pero pasa un golpe de Estado y acá ya entra con mano dura a gobernar y disuelve las cámaras y así arranca este gobierno. Después viene Alfredo Valdomir, otro gobierno militar del 34 al 38, y así se van dando las causas, ¿verdad? Yo me había olvidado decirle sobre la guerra de Massachusetts, que murió a Aparicio Saravia combatiendo a José Valle Ordóñez, que era afín del gobierno británico, que había prestado apoyo y las armas para combatir a los subversivos, y Massachusetts muere en la última presa que tenía, el último bastión que tenía de librarnos de este yugo de los colorados, muere el último caudillo, Aparicio Saravia, y acá sí se terminó definitivamente, y acá ya quedamos a merced de los gobiernos de turno, sea de un bando, sea de otro bando, pero ellos son los que van a determinar las políticas para la república. Ya bueno, cuando salimos de los regímenes dictatoriales, arranca Amézaga en el año 42 como presidente constitucional, y así se va a ir hasta que llegue José Sarrato. José Sarrato muere en el año 47, me parece, si mal no recuerdo, que muere en ejercicio de su derecho, y ahí asume, creo que fue en esas veces que murió Sarrato, y asume su vicepresidente, José Valle Berre, sobrino del viejo Valle. O sea, venía Valle, ya viene del año 68, ya este es el tercer gobierno de Valle, ¿no? Y una cosa interesante que tuvo Valle, que se reunió con Juan Domingo Perón, frente a la playa La Graciada, ahí en un barco se reunieron los dos, en la cual firman un tratado de la buena vecindad. Ese tratado duró por 10 años, pasó hasta el 62, que finalmente se sanea esa discordia que había con la vida de Martín García, pero también los comunistas, porque a Perón le interesaba mucho el tema de los comunistas. Había otros temas que ahora no me vienen
a la mente, ¿no? Pero sí, Tratado de Buena Vecindad trataba justamente de eso, de los comunistas y de la libre navegación que era compartida entre las dos naciones. Esto fue lo que no les cayó simpático a los ingleses en el año 62, que reclamaron diplomáticamente que el Río de la Plata es un estuario y que no correspondía a dos naciones, porque ellos eran piratas y les interesa que tengan libre navegación para ellos usufructuar de nuestros recursos naturales. En el año 59 llega por primera vez al gobierno Luis Alberto de Herrera, el líder blanco de las instituciones republicanas, pues tiene la desgracia que muere ese mismo año, y ese mismo año Uruguay sufre las inundaciones, que fue todo nefasto, aparte de recibir una economía destruida. Los blancos son los que firman el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya Uruguay arranca en barranca abajo. El gobierno colegiado era un gobierno que tenía buenas intenciones, pero claro, el tema, todo el país venía en deterioro, justo en la época de la historia en que la Guerra Fría se potencializa, están los dos polos, el polo capitalista y el polo socialista o polo comunista, en un bando Rusia, en el otro bando los Estados Unidos, bipolar, el mundo bipolar en la cual Uruguay tenía que tomar parte de un lado o del otro, ¿no? Obviamente que Estados Unidos el que tenía la primacía porque ellos eran los estandartes, tanto así que en el año 51 ahí está el Congreso de la UNESCO en Montevideo, el octavo Congreso, y acá surge por primera vez una de las herramientas ideológicas y políticas que tiene los Estados Unidos para cada día dividir más a lo que sería la identidad hispánica en América, porque éramos una unidad única, ¿verdad? Entonces, claro, pone el concepto de Latinoamérica, así como Baltasar Brum, cuando en el año 33, que se subleva como director del diario El Día, al Terra, al dictador, va a la plaza a llamar un alzamiento del pueblo para acompañarlo, que no está de acuerdo, y antes de morir dice viva Valle y viva la democracia. Y Baltasar Brum se mata frente a sus propios familiares. En este año 51 se agrega otro concepto que no estaba en los libros de historia, ¿no? El tema de Latinoamérica, que fue un término por un escritor, historiador colombiano, Torres Caicedo, por allá a principios del año 1900, siempre patrocinado por los franceses, porque los franceses tenían intereses en América, de que se quitara el concepto de Hispanoamérica, porque ellos también querían ser parte de la colonización de América del Sur. De hecho, Francia hoy tiene colonia, y España, que fue la gestora, la dueña y la creadora de toda América, no tiene tierra, no tiene nada. Eso era una cosa muy grandiosa. La Guyana pertenece a Francia, y España no tiene ni una colonia, no tiene nada. Quedó totalmente, quedó acéfala, quedó totalmente vacía de todas sus tierras y de todos sus hijos en América. Se funda esto. Por eso cuando el año 62 reclama justamente que el estuario pertenecía, no era de ninguna nación, era del tratado internacional, porque el estuario terminaba en el río, en el océano Atlántico. Así era la cuestión. En este entonces viene la famosa conferencia con ese entonces el gobierno cubano todavía no se había pronunciado a favor de Rusia, ni el régimen bolchevique. El gobierno blanco lo invita a las conferencias, había una reunión de cancilleres en el Paraninfo, no solamente de Montevideo, sino también de Punta del Este, y él hace unas disertaciones, el Che Guevara, en representación de la delegación de Cuba en Uruguay, y hace unos programas contra los militares. Que tengan cuidado, porque eso que ellos reprimen se puede ver contra ellos. No cayó muy simpática estas palabras del Che Guevara. Él, cuando sale de una de estas conferencias, hubo un grupo que estaban escondidos en el universitario,
para matarlo. Disparan contra el auto del Che Guevara y esas balas caen sobre un profesor, Avelino Ramírez era este hombre, Ramírez el apellido que lo mata, ¿no? Y cayó mucha consternación, porque está en la manifestación, la marcha de los juveniles universitarios de Montevideo por la defensa de la libertad. Yo nunca entendí muy bien realmente en qué sentido lo hacía en un sentido ideológico o simplemente por iniciativa propia. Por cierto que acá la izquierda entra a tomar parte y sacar su ventaja, porque el objetivo de ello era de la Servicio de Inteligencia de Rusia, era implantar en Uruguay un grupo subversivo para institucionalizarse en las instituciones democráticas y ellos tomar el poder como lo hicieron en Cuba. Entonces estaban apoyando a grupos orientales subversivos, que estaba Mujica, estaba Huidobro, estaba Zabalza, había un montón de personas, Malenares, había un montón de personajes muy importantes que fueron haciéndose de armas y haciendo distintos atentados en distintos lugares del país cuando no había ningún enfrentamiento. Estaban los blancos y después los colorados cuando en el año 66 gana Gestido, pues Gestido muere también en el 67. Pacheco Areco toma el poder de la línea más acérrima del Partido Colorado, como siempre, y lo que van a llevar finalmente a la esquina de las transiciones democráticas. En el año 71 gana Wilson Ferreira Aldunate, pero le roba las elecciones. Pues está la ley de Lema, la cual la lista de Pacheco, la lista de Bordaberry tiene la mayoría, sacaba más votos que Wilson Ferreira y lo anula. Cuando el que había ganado ha sido Wilson Ferreira Aldunate. Y muchas urnas desaparecieron, aparecieron en el Miguelete, en el Sauce, en Carrasco y en otros lugares del país, toda lista de Wilson Ferreira. Y pasa también porque después termina desterrado cuando hay el golpe de Estado allá el 27 de junio del año 73. Bordaberry fue como el artífice de todo esto. Era el gobierno constitucional, pero llama a la misma planta de seguridad porque había la subversión seguía en auge, seguía creciendo. En el año 71 el Frente Amplio se presenta por primera vez en las elecciones y se presenta bajo el lema del Partido Demócrata Cristiano. Juan Pablo Terra, que era el presidente del Partido Demócrata Cristiano, en el año 68 había llamado a una convocatoria de unirse los patriotas para hacerle fuerza al Partido Colorado y no caer en manos de los militares. Y le peta su lema, y desde ese lema entraron todos los tupamaros, todos los comunistas, todos los socialistas en un Partido Demócrata Cristiano. ¿Qué hace un Partido Demócrata Cristiano que no tiene nada que ver con la ideología? El cristiano está para sanear la política, para que se respete la ley, y fue todo lo contrario, ¿no? El COSEMA que se instituye, el Consejo de Seguridad Nacional que implementan los militares para derrocar a por eso que los comunistas querían que fuera un golpe de Estado comunista, como en Cuba, no lo lograron, porque derrocaron todos los generales que tienen esa línea, excepto Licandro y Serey, que ya habían formado parte con el Frente Amplio, ¿verdad? No sé si Licandro cayó, no recuerdo, pero es de la línea dura del Frente Amplio. Así fue. Esto pasó, bueno, estuvimos todo ese tiempo en dictadura, hasta que el año 80 se convoca a las urnas, porque querían institucionalizarse para siempre los militares, y el pueblo uruguayo dijo que no. Entonces vienen las elecciones, en el año 84 gana Sanguinetti y se retoma las instituciones democráticas, pero en el año 83 había un acontecimiento muy importante, el pacto del Club Naval se llama, en el Club Carrasco de Montevideo, de la cual los blancos, los colorados y la Unión Cívica pactan con los militares sobre unas ciertas cláusulas y secretos, la cual los militares no se tocaban. Los blancos no estuvieron porque, como su candidato natural estaba suscrito de las elecciones, Wilson Ferreira no podía competir a la presidencia, los blancos se retiran, no estaban de acuerdo que fueran amañatadas las elecciones. Entonces gana Sanguinetti porque perteneció a esta línea, ¿verdad? Bueno, y así siga en nuestro presente hoy, bueno, obviamente que después ganó
la calle, porque ganó Tabaré Vázquez 2 veces, ganó Sanguinetti una segunda vez, después vino Pepe Mujica, que no tiene nada de Tupamaro porque estuvo preso, pero sin embargo, cuando llega al gobierno, hizo lo mismo que hizo el Partido Colorado y lo que hizo el Partido Nacional, ni más ni menos. Peor todavía, porque tuvo voz y voto en la ONU, tuvo la oportunidad de tomar el té con Rockefeller, porque Rockefeller quería que en Uruguay tuviera la ley del aborto, la marihuana, lo hizo todo, o sea que gobernó para Rockefeller, gobernó para la élite globalista. Así que no vengan con la tontería de que el frente gobierna para el pueblo. Al pueblo lo vende, porque siempre está en el cuarto secreto. Bueno, ahora tenemos a Orsi. Orsi es la encarnación del sionismo internacional. Es una de las familias, de la familia Orsi, que le calza al dedo anillo al dedo, a los sionistas, a los dueños de la banca internacional, los dueños de la Reserva Federal y del Estado Profundo de los Estados Unidos, como el sionismo internacional. ¿Cuál es la religión del sionismo internacional? Orden religioso del sionismo internacional, la Agenda 2030. ¿Qué es lo que hizo Orsi cuando era intendente de Canadá 2 veces? Fue el que implementó mejor las reglas del sionismo internacional. Por eso la embajada de los Estados Unidos lo eligió a él como presidente. Hicieron todo político para que Orsi fuera. Por eso no es un apellido, también es una sigla también. Pues la sigla del sionismo internacional. Orsi, orden religioso del sionismo internacional. Ahora cuando asume el gobierno va a implementar todo lo que no hizo la calle Pueblo, lo va a hacer él. El que tenía que ganar las elecciones era Jorge Larrañaga, pero murió. Algo pasó. Tuvo un año, si bien no es trigo limpio, pero por lo menos me iba a llevar a rajatabla lo que sea este hombre. ¿Cuántas veces se puso a los homosexuales y no compartió la ley de LGTB? Obviamente que tuvo otros zafarranchos, otros mamarrachos, pero en algunos puntos él no trazaba, ¿no? Orsi sí, otro va a llevar a cabo lo que quiere el sionismo internacional, de que haya la inteligencia artificial, el control poblacional y llevar al gobierno único, a la religión única y a la moneda única. A eso se va a enfrentar Uruguay en los próximos años con el nuevo gobierno que va a entrar muy pronto, ¿no? Aquella al Día Global que había escrito Juan Marlucan en el año 70, la Aldea Global, bueno, una de las líneas justamente esta, ¿no? La cultura es la que determina la política. ¿Cuál es la cultura? La cultura de los gays, de los homosexuales, de la Agenda 2030, es la que la política tiene que llevar adelante para que haya un control poblacional y un control de la población. Adiós, libertad. La libertad nunca existió, por eso oriental, la patria, la tumba, como dice el himno, es muy bonito el himno. Es muy identificativo porque es una marcha, pero los orientales prefieren la tumba antes que la libertad. Con libertad o con gloria a morir. No mueren ni libres, ni mueren con gloria. Si Artigas decía, sean los orientales tan ilustrados como valientes, pasa que los orientales de hoy, pasa que prefieren ser cobardes e ignorantes. Eso es lo que pasa hoy. Yo cada vez que veo en mi país una bandera de Frente Amplio, una casa, familia o un edificio, hay un traidor de la patria. Esos son los traidores de la patria. Ya bastante teníamos con el tema de los blancos colorados, que en vez de ser una solución, es un problema más, un valor agregado de un problema mayor todavía, lo que tenemos con esta gente. A esto lo estamos afrontando. Estas van a ser las consecuencias que va a tener Uruguay en los próximos años. Así que yo, bueno, estoy acá en Entre Ríos, radicado, y hasta que Dios lo disponga, yo voy a estar acá esperando los acontecimientos y siempre siguiendo de cerca el devenir de la historia. Bueno, creo que me extendí 24 minutos más de lo que tenía programado, les pido perdón y espero que pueda compartirlo. Y nos vemos en una próxima, si Dios así lo dispone, un oriental a su servicio. Y si alguno tiene mejor voz y puede sacar provecho de algo de esto y hacerlo con su propia voz, sería genial. Ave María Purísima, sin pecado concebida.